Videolección sobre teoría ondulatoria. La teoría ondulatoria es la tercera teoría que, juntamente con la teoría geométrica y la estadística, complementan a las posibilidades que tenemos para el estudio acústico de una sala. La teoría ondulatoria sobre todo se utiliza para salas pequeñas y en el margen de la baja frecuencia. Y es importante, por lo tanto, en diseño de estudios de grabación, por ejemplo, donde tenemos un volumen limitado y acotado y aparte una exigencia acústica importante, ¿no? La teoría ondulatoria es de las tres teorías la que analiza la acústica de la sala partiendo de una realidad, del fenómeno ondulatorio, de la ecuación de onda del fenómeno ondulatorio, del sonido. Por lo tanto, es la que menos simplifica, es la que nos está diciendo una verdad con más certeza. No considera ecuaciones promedios y simplificadas y aproximadas, no considera el sonido como un rayo, sino considera el sonido como lo que es una onda. Y por tanto, lo que va a estudiar son los fenómenos vibratorios del sonido en una sala, considerar la sala como lo que es un sistema tridimensional, ¿vale? Y el sonido o lo que pasa dentro de la sala pues es un hecho de vibración en tres dimensiones. La teoría ondulatoria va a enfocar a este sistema vibrante tridimensional a partir de sus maneras de vibrar o modos propios de vibración. Un modo propio de vibración es la manera que tiene un cuerpo, un sistema de vibrar, ¿vale? Y esta manera de vibrar propia va a tener una frecuencia asociada correspondiente, que son las frecuencias propias de vibración del sistema. Con lo cual, un modo propio es una manera de vibrar y es como una etiqueta correspondiente a una frecuencia asociada, ¿vale? En hercios. Por ejemplo, vemos aquí una fotografía de una cuerda vibrando creo que es un modo propio que corresponde al tercer modo propio. Tiene tres vientres, el vientre del final de todo igual no se ve mucho, pero esto sería una frecuencia correspondiente al triple de lo que es la frecuencia fundamental de la cuerda. ¿Cómo es este experimento? Este experimento es una cuerda sujeta en los dos extremos. Aquí ya estoy definiendo lo que llamamos condiciones de contorno. ¿Cómo está esta cuerda? No está libre por un extremo y sujeta por el otro, sino en este caso está sujeta en los dos extremos, ¿vale? En el momento que tengo yo la cuerda sujeta en los dos extremos, el primer modo de vibración va a ser ese en que tenga un vientre en el centro, ¿vale? Y dos nodos en cada extremo. El que describe una comba, ¿no? Con vientre máximo y mínimo justo en el centro de lo que es la longitud de la cuerda sujeta en los dos extremos. Este es el primer modo de vibración y esto va a corresponder a una frecuencia determinada. Por ejemplo, cuando yo afino un La de una guitarra, un La a 440 Hz, estoy en la cuerda a la cuerda de la guitarra, un La o pongamos un Mi o un Si, ¿no? En la cuerda de la guitarra le doy más o menos tensión de forma que ese primer modo se sintonizaría a la frecuencia de esa nota, ¿vale? Pero después, aparte de tener esa manera de vibrar, tiene lo que sería otra manera de vibrar que corresponde al primer armónico, que es el doble del primero. Si la fundamental eran 440 Hz, el primer armónico es el doble. En el caso de las cuerdas vibrantes, otro sistema, como por ejemplo la membrana de un tambor, sus armónicos no corresponden a múltiplos enteros de la fundamental, no es el doble, el triple, ¿vale? Cada sistema pues tiene su forma de vibrar. En el caso de la cuerda sí, tenemos una frecuencia fundamental, esa que en el caso de la cuerda sujeta por los dos extremos nos muestra este modo, y la segunda manera de vibrar es a frecuencia doble de la primera. Entonces tendremos un vientre, en el centro de la cuerda otro nodo y después otro vientre. Y el tercer modo tendremos tres vientres, que es lo que se intuye en esta fotografía, ¿no? Que hay 1, 2 y 3 vientres con 1, 2, 3 y 4 nodos, dos más centrados y los dos de los extremos. ¿Cómo se hace este experimento?
pues en uno de los puntos de sujeción de la cuerda se da una excitación, se da un movimiento a una frecuencia concreta. Esto se puede controlar con un generador de onda, y cuando la frecuencia de movimiento coincide con uno de los modos propios de vibración de la cuerda, aparece aquí visiblemente el modo representado, ¿no? Con sus vientres y sus nodos. Nodo es cero desplazamiento, es un punto de cero, y vientre es un punto de máximo desplazamiento. Todo sistema vibrante tiene sus modos de vibrar, y estos modos corresponden a unas frecuencias en concreto. En el caso de la cuerda, ajusto y afino para que sus frecuencias que corresponden a sus modos propios de vibración sean las que a mí me interesan, ¿vale? Por eso afino la cuerda. A partir de un grosor, de una densidad superficial de la cuerda y de una tensión, moviendo yo esta tensión, acabo de afinar, ¿no? Y a partir de una longitud dada también, está claro. Hay sistemas de 2 dimensiones, que son placas, membranas, que también tienen su sistema de vibrar, pero entonces aquí ya no decimos el primer modo, el segundo y el tercero. La cuerda es un sistema unidimensional. En una membrana pues tendríamos el modo no el primero, sino el primero en un sentido, en un eje, y el modo cero o el modo segundo en otro eje, ¿vale? Entonces los modos serían no el 1, 2, 3, sino el 1, 0, 1, 1, 1, 2, en un sistema bidimensional. Y en una sala tenemos 3 ejes, sistema tridimensional. Estos modos de vibrar se van a llamar pues el modo 1, 0, 1, 1, 2, 3, dando un valor y una etiqueta en cada uno de los ejes. Bueno, esto es una pequeña introducción para entender qué es un modo propio de vibración. Después llegaremos y miraremos cómo podemos calcular en algunos casos los modos propios de vibración dentro de una sala. A bajas frecuencias es necesario estudiar el comportamiento modal de la sala, es decir, sus modos propios de vibración. No en el caso de todas las salas, depende del volumen de la sala y ahora veremos. A media frecuencia ya podemos suponer que el campo es difuso, media frecuencia, alta frecuencia, ¿no? Y entonces en campo difuso sabemos que podemos aplicar las ecuaciones de teoría estadística y también de teoría geométrica, ¿vale? Aquí vemos una representación a nivel frecuencial y vemos que el campo modal, siempre bajo estudio por teoría ondulatoria, es la parte de baja frecuencia, y en algunas salas va a ser totalmente necesario y en otras salas de volúmenes muy grandes pues no va a ser necesario, ¿no? Ahora lo veremos. Después, a partir de cierta frecuencia, llamada cierta frecuencia de corte, y ya veremos también cómo la podemos calcular de forma aproximada, ya no es necesario un estudio modal, un estudio de modos propios con teoría ondulatoria, sino que ya iremos a estudios pues, de teoría estadística, teoría geométrica, etc. Vemos, por ejemplo, aquí un caso de un gran volumen, 19.000 metros cúbicos, un polideportivo, un tiempo de reverberación acorde también con el volumen de 1,85 segundos. Pues se podría pensar que el tiempo de reverberación está descontrolado, no tanto, porque podría ser de 4 segundos perfectamente o más. Y aquí tenemos una frecuencia de corte, que más adelante explicaremos cómo se calcula, de 19,7 hercios. Es decir, que estas frecuencias de corte nos dicen a partir de la cual ya no hace falta estudiar teoría ondulatoria. En este caso vemos que en esta sala no hace falta un estudio ondulatorio, porque ya la frecuencia de corte ya es la frecuencia audible, y a partir de allí el estudio de la sala o el campo acústico de la sala es difuso. Con lo cual, salas grandes no es necesario estudio ondulatorio. En cambio, una sala más pequeña, por ejemplo, en este caso, un estudio de grabación de 167 metros cúbicos, la frecuencia de corte, a partir de la cual ya no sería tan necesario estudio ondulatorio, son 90 hercios. De 90 hercios para abajo hace falta un estudio ondulatorio. Y 90 hercios hacia abajo en un estudio de grabación se utiliza y es importante, con lo cual va a haber estudio modal. Y siempre se recomienda ir un poco más allá, ¿no? Igual los 100 hercios también está bien estudiarlos, o 110, 120, en función de cómo nos den estas frecuencias asignadas, estos modos propios de vibración. ¿Cómo obtenemos las frecuencias propias de un recinto o de una sala? Partimos, como hemos dicho, de la ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda en 3 dimensiones del sonido típica, y esta ecuación tiene una solución genérica también típica, la cual sabemos por soluciones de ecuaciones diferenciales, ¿eh? Son ecuaciones conocidas, resueltas, y sabemos que se va a cumplir esta condición de aquí
que hay un módulo que llamamos vector de propagación, K, que va a ser la raíz cuadrada de los vectores de propagación en cada uno de los ejes al cuadrado. La K es igual a la raíz cuadrada de K sub x al cuadrado más K sub i más K sub z. Desarrollando esta ecuación de onda y estableciendo unas condiciones de contorno, y las condiciones de contorno las tenéis explicadas en la documentación, y simplemente recordar que parten de decir que la velocidad de las partículas, cuando la sala llega al límite o en el punto en contacto con la pared límite de la sala, donde ahí estamos suponiendo impedancia infinita, ahí la velocidad de las partículas es cero y la presión de las partículas es máxima. Sabiendo esto y yendo a las soluciones genéricas de una ecuación diferencial, como es la ecuación del sonido, podemos despejar y acotar las soluciones y las constantes que definen esta ecuación, aplicando estas condiciones de contorno. Yo sé que la velocidad es la derivada de la presión, por eso tienen este desfasaje, presión y velocidad, y yo sé cuándo la velocidad es cero y yo sé cuándo la presión es máxima. Y yo sé cuándo una función coseno o una función seno pueden adquirir un valor de cero o un valor máximo en función de si esta variable x pues es igual a pi medios o es igual a pi, etcétera, etcétera. Con lo cual, a partir de aquí, vamos desarrollando y imponiendo las condiciones de contorno, que es algo que sabemos que se cumple siempre, velocidad cero en los límites de la sala y presión máxima en esos límites, y vamos despejando incógnitas, de forma que se nos va simplificando la ecuación, al final llegando a la expresión que tenéis aquí y aplicando lo que también sabemos que ocurre en este tipo de ecuaciones diferenciales sobre el vector de propagación. El vector siempre es 2pi partido por lambda o omega partido por c. La lambda es c partido por f, sabemos, ¿no? Pues entonces despejamos las frecuencias que cumplen esta solución de la ecuación, que cumplen estas condiciones de contorno que hemos impuesto y que sabemos que ocurren en la sala. Por lo tanto, las frecuencias que cumplen con esto adquieren esta expresión, que la tenéis aquí abajo o aquí, en una diapositiva que ya habla directamente de las frecuencias. Veis que la frecuencia propia que va cumpliendo todas las soluciones de la ecuación, que hay muchas soluciones que cumplen la ecuación, ¿vale? A partir de una frecuencia mínima, muchas otras frecuencias hacia arriba, ¿vale? Estas frecuencias adquieren una etiqueta, f sub nx, ni, nz. Nx, ni, nz es el modo de vibración. Nos está indicando de dónde viene esa frecuencia a la cual vibra este sistema. Por lo tanto, nx, ni, nz son como unos contadores dentro de la ecuación que van dando nombre a la forma de vibrar. Pues de ahí el nombre de modo propio de vibración. Entonces siempre empezaremos con nx o ni o nz igual a 0 y va adquiriendo números enteros hasta que nos cansemos de contar o hasta que lleguemos a unas frecuencias a partir de la cual ya no es necesario el estudio ondulatorio, ¿vale? Los primeros modos obviamente pues serán para, por ejemplo, nx igual a 1, ni 0, nz 0, el modo 100. Otro modo muy bajo sería el 010 o 001 o el 200, etcétera, etcétera, dando valores enteros a nx, ni y nz. Y a partir de aquí vamos encontrando todas las frecuencias propias, la frecuencia asociada al primer modo, al segundo, etcétera. Vemos que un modo que tiene todas las componentes 0 menos 1 es lo que llamamos un modo axial, es paralelo a un eje. Si tiene componentes en dos dimensiones, en x, y o en y, z, es un modo tangencial, paralelo a un plano. Y componente en cualquier una de las tres direcciones, es decir, que nx, ni y nz siempre tienen algún valor diferente de 0, ¿vale? Nunca tienen una de las tres direcciones nula, es un modo oblicuo, tiene componente en las tres direcciones. Si os fijáis en esta ecuación y simplificamos, ¿vale? Imaginaros el modo 1, 0, solo componente en el eje de las x, ¿vale? Raíz cuadrada de nx partido por el x al cuadrado, el cuadrado y la raíz cuadrada se me van, ¿vale? La nx, como estamos viendo en modo 100, vale 1, y c
partido por 2Lx al cuadrado es C partido por 2Lx. Esto sale de la lógica de dibujar ese modo entre dos paredes. Supongamos que la sala Lx, Ly y Lz son las tres dimensiones que definen la sala. Y perdón, no lo he dicho, pero este cálculo sencillo para obtener las frecuencias propias de vibración de una sala es para el caso de salas paralelepípedas. Es decir, que se definen, son rectangulares y con las paredes, techo y suelo paralelos entre sí. Se definen con tres dimensiones, una sala de 8 por 6 por 3, o una sala de 15 por 22 por 4,5. Con tres dimensiones Lx, Ly y Lz está definida la sala, salas paralelepípedas. Si tengo salas irregulares, ya el cálculo ya no es fácil de abordar analíticamente y se tienen que usar pues, herramientas de software basadas en elementos finitos, etc. Entonces, supongamos Lx, que es la longitud que define uno de los lados de la sala, en el cual pues, sería el lado correspondiente al eje X. Yo tengo mi sala de longitud Lx en una de sus paredes, ¿vale? La primera onda que cabe, ¿vale? Entre comillas, que cabe en esta sala, es la onda que va con un cero de velocidad en esta pared y un cero de velocidad en esta pared. Por lo tanto, máximo de presión aquí, máximo de presión aquí. ¿Vale? Y es una onda que describiría media longitud de onda. ¿Vale? Con lo cual, la longitud de onda primera que puede ocurrir entre estas dos paredes es de longitud de onda igual a 2 veces Lx. Por lo tanto, la frecuencia es C partido por 2Lx, que es lo que pasa en la ecuación si yo calculo el modo 1, 0, 0. La primera frecuencia propia correspondiente al modo 1, 0, 0, la primera en el eje de las X, es C partido por 2Lx. Es C partido por lambda, la lambda es igual a 2 veces esta longitud Lx. Por esto lo mismo con el eje de las Y y de las Z. Con lo cual es fácil de esta ecuación entender, y eso es lo que tenéis en el dibujo de abajo a la derecha, ¿vale? Si yo quiero el primer modo, el más bajo en los tres ejes, pues será C partido por 2 y la longitud máxima, la que esté en cualquiera de las tres direcciones, X o Y o Z, ¿vale? Esta es la primera frecuencia propia de la sala, que será el modo 100 o 010 o 001, C partido por 2 L max. Y a partir de esa frecuencia vendrán las siguientes frecuencias propias de la sala, ¿vale? ¿Qué pasa a frecuencias inferiores a esta frecuencia? Pues no son frecuencias propias de vibración, es un margen frecuencial donde no hay ninguna frecuencia propia de vibración del sistema. ¿Qué quiere decir? ¿Que la sala no puede responder en absoluto a esas frecuencias? No, sí, yo puedo emitir muy baja frecuencia en salas muy pequeñas, donde la frecuencia mínima me resulte de 90 Hz o 100 o 120 y yo puedo emitir con mi subwoofer frecuencias mucho más bajas, pero ¿podré controlar qué pasa a nivel teórico a esas frecuencias? No lo puedo abordar desde ninguna teoría, porque ni la ondulatoria llega allí. Son frecuencias que están por debajo de las frecuencias mínimas propias del sistema. Bueno, aquí vemos otra vez el ejemplo de la cuerda, que sirve un poco para explicar qué es un modo propio de vibración, en este caso un sistema unidimensional. Y aquí vemos un ejemplo bonito de lo que se llama la placa de Chladni, que es un sistema bidimensional en una placa, una membrana, y también con el mismo experimento yo excito la membrana a una frecuencia determinada. Lo ajusto a que sea una frecuencia propia. ¿Cómo lo ajusto? Pues pongo en la membrana, antes de que vibre, antes de darle esa vibración a una frecuencia concreta, le pongo sal muy fina o arena muy fina, esparcida por toda la placa. Y entonces con mi generador de onda voy desplazando la frecuencia y hay una frecuencia en que la arenilla encima de la placa empieza a ordenarse siguiendo un dibujo perfectamente geométrico completo, y si la placa es simétrica, pues siguiendo un dibujo irregular, siguiendo un dibujo simétrico irregular. Esa frecuencia de ordenación es una frecuencia propia del sistema. Y se crean, donde veis las marcas blancas, se crean, ahí están los nodos de vibración, no hay desplazamiento, por lo tanto la arenilla allí se queda confinada y no se mueve, porque son puntos nodales de cero desplazamiento, donde está
la arenilla blanca o la sal fina, ¿vale? Y en los puntos donde hay desplazamiento, pues obviamente allí la arenilla salta y se va. Con lo cual se crea una situación estacionaria de modo de vibración a esa frecuencia en concreto, en función de qué modo sea, el 1,4, el 2,0, etcétera, pues se dibuja, o sea, se crea un dibujo u otro. Cuanto más zonas de ceros y máximos de presión veamos dibujados, más alta es la frecuencia de vibración a la que estoy yo haciendo vibrar la placa. Es una manera de hacer visual el movimiento microscópico que tiene ese sistema vibrante, que es así, ¿vale? Lo que pasa que generalmente cuando un sistema vibra, una placa, una cuerda o una sala no vibra a una sola frecuencia, ¿vale? Yo lo excito con una señal, sea de voz, sea de música, que contiene muchas frecuencias, con lo cual vemos, por ejemplo, estos 4 dibujos, al final, en realidad, la placa se mueve con una suma de todas las frecuencias a la vez, ¿vale? Con lo cual nunca tiene un patrón de movimiento así definido, con unos máximos, unos mínimos, porque estoy excitando a todas las frecuencias a la vez, ¿vale? Quiero ver qué pasa a una frecuencia en concreto, excito un sistema a una frecuencia en concreto y puedo oír o puedo visualizar con estos experimentos, por ejemplo, lo que está pasando a ese sistema. También lo puedo hacer con una sala. Aquí veríamos representado a lo que sería un modo axial, paralelo a un eje, lo que sería un modo tangencial, con sus máximos y sus mínimos de presión, máximos o mínimos de velocidad, ¿no? Modos oblicuos, dirección en los 3 ejes de la sala, ¿vale? Y a partir también del estudio modal se puede obtener una respuesta en frecuencia. Pues esta frecuencia es la suma de todas las soluciones de vibración de la sala a todas las frecuencias, es la suma de todas las frecuencias propias del sistema. En una zona donde yo tenga muy pocas frecuencias propias, que es la zona de rango frecuencial más bajo, sobre todo para salas pequeñas, la primera frecuencia propia a lo mejor está muy separada de la segunda y bastante separada de la tercera, ahí la respuesta frecuencial pues tiene un pico de respuesta en la frecuencia propia del sistema, de unos primeros modos axiales, después no hay respuesta, después vuelve a subir y tenemos los típicos picos o coloraciones en respuesta frecuencial. En una zona, en un margen frecuencial, donde yo tenga muchas frecuencias propias, una densidad alta de frecuencias propias, ahí tengo tantos picos de frecuencias propias que tengo una respuesta en frecuencia plana. Con lo cual, a partir de cierta frecuencia, la respuesta en frecuencia es plana y para frecuencias menores tengo picos y valles en la respuesta. Veremos algunos gráficos. ¿Qué pasa para salas no rectangulares? No tengo una fórmula de cálculo que me ayude a definir las frecuencias propias de vibración a partir de los modos propios que yo voy calculando. Y si quiero hacer un estudio tengo que ir a softwares y métodos numéricos tipo, aquí pone FEM y BEM, que es métodos de elementos finitos o boundaries o contornos finitos, ¿vale? Y se pueden extraer pues diagramas como los que veis aquí en salas que no son regulares. La irregularidad es buena en el sentido de que al no tener paralelismo entre paredes, dos paredes no están forzando siempre las mismas frecuencias propias, ¿vale? Porque la longitud entre paredes, SLX, pues es variable, SLI es variable, entonces da una riqueza de respuesta modal superior a una sala rectangular. Esto no quiere decir que una sala por ser irregular va a ser buena, no, puedes tener una irregularidad que no sea correcta, ¿vale? Y tampoco quiere decir que una sala rectangular tiene que ser mala. Se puede diseñar y proporcionar bien una sala rectangular y después controlar lo que pasa a los primeros modos propios axiales. ¿Podemos contar el número de modos propios? Sí, aquí tenemos algunas ecuaciones. La primera es fácilmente deducible, ¿no? Porque son los modos en un solo eje, ¿vale? Y hasta una frecuencia X podemos ver cuántos modos tenemos. También los podemos calcular, nos podemos hacer una hoja Excel para ir calculando los modos y simplemente contar, ¿no? Hasta esta frecuencia cuántos modos tenemos para después valorar si los tenemos muy separados, si tenemos una densidad suficiente o no, etcétera.
Vemos algunas ecuaciones que nos ayudan a calcular hasta una frecuencia final Fn, el número de modos, separados a axiales tangenciales oblicuos o una ecuación que nos los calcula todos. Esta diapositiva es importante, ¿no? Para asegurar un campo uniforme en una sala, que es lo que siempre pretendemos, lo que siempre desearíamos conseguir, un campo uniforme da una respuesta frecuencial adecuada, plana y da una riqueza modal suficiente como para no tener efectos extraños de coloración, una coloración que es una enfatización a una frecuencia concreta. Esto no es deseable y es lo que no queremos. Queremos un campo uniforme, queremos una respuesta frecuencial plana. Pues ¿cómo podemos conseguir esto? Con una densidad de frecuencias propias buena, elevada, y con una distribución de las frecuencias propias, ¿vale? Estamos calculando la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, uniforme. No puede ser que las frecuencias propias se acumulen. Alrededor de una frecuencia tenga mucha respuesta, incluso coincidentes, varios modos propios me den la misma frecuencia de respuesta, la misma frecuencia propia, y después ya tenga un salto hasta la siguiente frecuencia de respuesta. No, las frecuencias propias tienen que estar máximo de uniformemente distribuidas en el espectro. Esto se consigue, para tener una densidad considerable de frecuencias propias, se consigue con dimensiones grandes en la sala, ¿vale? Por eso los problemas de frecuencias propias y de modos propios se encuentran en las salas pequeñas. No tenemos unas dimensiones grandes. Y la distribución de estas frecuencias propias va a ser buena si controlamos las proporciones entre las dimensiones de una sala. Ahora vamos siempre y vamos a dar consejos en salas donde definimos las dimensiones de la sala con 3 números, ¿no? Lx, Ly y Lz. Lz suele ser pues la altura siempre de la sala. Controlando las proporciones, la distribución de las frecuencias propias puede llegar a ser buena o puede llegar a ser muy mala. El caso fatal es la sala cúbica, ¿no? Que tiene Lx igual a Ly igual a Lz. En este caso se ve claro, ¿no? El modo 100 va a dar la misma frecuencia que el modo 010 que el modo 001, con lo cual tenemos concentración. Para diferentes modos la frecuencia propia resultante es la misma. Esto implica picos. La respuesta en frecuencia implica coloraciones. Tenemos que alejarnos de tener dimensiones iguales o dimensiones muy parecidas dentro de una sala entre los 3 ejes, el X, el Y y el Z, y también alejarnos de tener múltiplos enteros entre las proporciones de una sala. Por lo mismo, porque puede ser que el modo 100 sea exactamente igual al modo 020, ¿no? Por ejemplo, entonces no podemos tener proporciones que sean múltiplos enteros entre ellas. Criterios de densidad, pues ya lo veis aquí escrito, hay varios. Está el criterio, el más exigente quizá es el de Mose-Ingar, de 10 modos propios cada 10 hercios. Esto es difícil de conseguir a muy baja frecuencia, ¿vale? O el criterio de Bonello, que implica en bandas de tercio de octavas que siempre la densidad sea creciente, que la banda superior pues no tenga menos modos que la banda anterior. Bandas de tercio octava, si empezamos a 20 hercios, la segunda es 31,5 hercios, la siguiente es 40, la siguiente es 50 hercios, la siguiente es 63 hercios, ¿vale? Con lo cual veis que el salto de una banda a otra pues es de 10 hercios o menos, ¿no? 40, hay 20, 25, 31,5, 40, con lo cual encontrar siempre un número de modos creciente, igual o creciente, ¿no? De una banda con la consecutiva siguiente, pues según como sea la sala a veces no se cumple. Bueno, podéis calcularlo poniendo un ejemplo, una sala cualquiera. ¿Qué más? Criterios de distribución. Hay varios autores que han dado recomendaciones entre los ratios, entre proporciones. ¿Qué son estos ratios? Yo tengo una sala definida con 3 números, Lx, Ly y Lz. Si yo divido los 3 números entre Lz, está normalizado todo a la altura de la sala, pues ya tengo unos ratios, ¿vale? Entonces, estos ratios, aquí pone Lx y Lz, están, en este caso, en esta tabla lo tenéis normalizado a Lx, aunque generalmente se normaliza a Lz. A lo mismo, ¿no? Al final lo que miramos es que los ratios entre ellas sean adecuados. Y tenemos aquí diferentes recomendaciones en función del volumen de la sala
Y tenemos otras recomendaciones más o menos famosas, como la regla de oro, esta de aquí, de 1, 2 a un tercio, 4 a un tercio, el diagrama de Bol, o por ejemplo, normalizado siempre pues al eje de las zetas, aquí vemos recomendaciones de diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, Semmeyer se utiliza bastante, y veis que son ratios que en algunos casos son muy parecidos, ¿vale? Nunca son ratios enteros. El diagrama de Bol es mucho más permisivo que estas condiciones o estas recomendaciones más estrictas y más concretas de estos autores que veis aquí. Yo recomiendo más utilizar esa tabla de aquí que no el diagrama de Bol, que tiene una cabida mucho más flexible y mucho más amplia. También depende del uso de la sala. Muchas veces vamos a estudio de teoría ondulatorio para salas tipo estudio de grabación, sala de grabación o estudio de control. Entonces se tiene que ir a las recomendaciones más exigentes. También hay normativas y estándares internacionales para salas de control, para mezcla estereofónica, multicanal, etc. Al final aquí vemos dos imágenes que son bastante representativas. El mundo de la baja frecuencia es un poco lo que veis en esta imagen. Yo me muevo por la sala y si solo estoy excitando la sala a baja frecuencia, puedo oír y puedo medir pues máximos, mínimos, ¿vale? Y es un mundo como de olas muy grandes, ¿no? Cuanto más grande es la sala, esto siempre pasa, pero puede ser que pase a un margen de frecuencias tan bajo que yo no me entere, ¿vale? Incluso por debajo de los 20 hercios. Pero si esto pasa a un margen, yo qué sé, centrado en 60, 80, 100 hercios, yo lo percibo. Pasará a un margen muy bajo, estas olas grandes de máximos, mínimos, que yo según la posición que estoy oyendo un máximo, una coloración, ahora estoy en un mínimo, falta de respuesta. Esto será perceptible en salas pequeñas. ¿Por qué? Porque los primeros modos no serán una frecuencia muy, muy baja, es una frecuencia de trabajo. En cambio, a medida que la sala es muy grande, estos primeros modos van tan abajo en frecuencia que cuando llego a las frecuencias de trabajo ya tengo una distribución de una densidad mucho más alta, con lo cual no veo los modos por separado, sino que veo muchos modos juntos, uno al lado de otro, lo cual dan una respuesta en frecuencia mucho más plana. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en este caso, dado una sala, esto es lo que pasa a baja frecuencia, olas grandes, y detecto perfectamente la cresta de la ola, el valle de la ola, o en alta frecuencia, que yo noto como una mar plana, ¿vale? Pues esto es lo que pasaría en una misma sala a baja o alta frecuencia, o también mirado de otra forma, es lo que pasaría en una sala pequeña o en una sala grande. En una sala grande tengo una mar plana, siempre, una sala grande, y en una sala pequeña, a ciertas frecuencias, tengo olas y las detecto. Los modos propios no los puedo eliminar porque vienen definidos por las dimensiones físicas de las paredes límite de la sala. No de las paredes de revestimiento, que es lo último que veo yo en la sala, en la madera o una espuma o lo que sea. No. Los cálculos de modos propios se hacen con la pared límite real, la pared de obra, la pared fuerte. ¿Qué problemas puede provocar una mala distribución o una mala densidad de frecuencias propias en una sala? Aparte de una respuesta frecuencial no adecuada y notar coloraciones, en lo que es la reverberación y por lo tanto el transitorio de caída de la señal, puede sufrir cosas como las que veis en este gráfico, ondulaciones, el baile típico, la danza de los modos propios, ¿no? Porque hay unas frecuencias que se extinguen rápido, pero otras frecuencias que quedan allí más tiempo en la sala. ¿Por qué? Porque es un modo propio de vibración de la sala y que puede quedar más o menos aislado en un margen frecuencial determinado. Entonces allí esa sala está vibrando a su frecuencia natural de vibración y con lo cual pues esa frecuencia tiene implicados un nivel de presión y un tiempo de extinción más altos, ¿vale? No es que no se trate de que la sala no tenga modos propios de vibración, cosa que es imposible, o que tenga pocas frecuencias propias de vibración. No, es que se trata de que tenga muchas frecuencias de vibración porque uno al lado de otro no creas protagonismos a una frecuencia respecto a otras. Tú quieres que la sala tenga una respuesta buena a todas las frecuencias y que tenga respuesta a todas las frecuencias, sin protagonismo, sin que quede una frecuencia propia aislada, sin otras alrededor, que es cuando esa pues crea estos efectos.
También a veces modos propios pueden crear dobles pendientes de caída energética y bueno, todas estas ondulaciones en la caída de decrecimiento energético en una medida, por ejemplo, de tiempo de reverberación. Estos efectos así ondulatorios a veces también se detectan no con problemas de frecuencias propias o de modos propios, sino también con problemas de flutter eco o eco de aleteo, etcétera, etcétera. Cuando uno detecta una medida de crecimiento energético con oscilaciones, ¿vale? Y no una medida de decrecimiento pues, adecuado y uniforme, una pendiente definida, como sería la gráfica inicial, la que tenéis en la primera de todos, uno tiene que ver a qué es debida ese decrecimiento anómalo, ¿vale? A qué es debido. Investigar, percibir y sacar conclusiones. Aquí vemos una respuesta en frecuencia muy mala, en una sala sin tratar, donde tiene muy diferenciados estos picos creados por las frecuencias propias aisladas. Y lo veis aquí de los primeros modos axiales, que son los más peligrosos, los que tienen más energía, los que típicamente están más aislados. Y después la sala tratada, yo los modos no los eliminaré si no cambio de sala, pero sí que puedo intentar mitigarlos, colocando absorción a esas frecuencias, que a veces no es fácil. Entonces, la respuesta en frecuencia tendrá una subida a esa zona frecuencial, pero disimulará, en la medida de lo posible, estos picos o estos máximos de presión, fruto de las coloraciones que hemos explicado. Aquí vemos un gráfico que está muy bien porque nos explica de forma ya general, partiendo de todas las teorías que conocemos para el estudio acústico de una sala, las zonas a partir de las zonas que se crean en las cuales aplicamos una teoría o otra teoría o unos conceptos teóricos u otros conceptos teóricos. Por debajo de la frecuencia de corte hay que utilizar teoría ondulatoria. Ahora explicaremos cómo se calcula esta frecuencia de corte. Y la teoría ondulatoria empieza a ser estudiada a partir de la frecuencia propia mínima de la sala, que como hemos dicho es C, velocidad de propagación del sonido, partido por 2 veces la longitud máxima de esa sala. Por debajo de la frecuencia mínima propia de la sala, que es la frecuencia natural de la sala como sistema vibrante, la mínima que puede tener, la llamamos región X o región interrogante, porque allí no tengo teoría para estudiarla, ¿vale? Ni la ondulatoria. La ondulatoria empieza con la frecuencia mínima hasta una frecuencia de corte, puede seguir más allá, pero se dice que a partir de la frecuencia de corte la densidad de frecuencias propias es tan alta que el campo es uniforme y ya no necesito el apoyo de la teoría ondulatoria. Después vienen a media frecuencia fenómenos de difracción, fenómenos de difusión, y son zonas en que aplico el conocimiento de estos fenómenos y además teoría geométrica y estadística. Teoría geométrica y estadística es perfecta para media, alta y alta frecuencia, aunque para media frecuencia pues también la vamos a usar. Estas son las frecuencias límites que aparecen en estas croquis o en estos esquemas. La frecuencia propia mínima de la sala es C partido por 2 veces la longitud máxima. La frecuencia de corte, a veces llama también la frecuencia de Roder, según el autor, según el libro que podáis consultar, cambia un poco, pero aproximadamente es 2000, una constante, multiplicado por el tiempo de reverberación y partido por el volumen, ¿vale? Tiempo de reverberación de la sala y volumen total de la sala. A veces también se da una expresión, ¿no?, de que a partir de qué frecuencia mínima se puede asegurar un comportamiento acústico bueno. Es otra expresión que puede ser algo diferente a estas frecuencias de corte. Cada uno escoge de las recomendaciones y de lo que encuentra, pues la condición más estricta o menos estricta en función de la exigencia de su proyecto, ¿no?, y de las limitaciones que tenga. Y aquí tenéis unas conclusiones finales sobre teoría ondulatoria. Las voy a leer y son importantes y resumen un poco todo lo que hemos explicado. Una buena calidad acústica requiere una distribución uniforme de modos propios, no es totalmente de modos propios, sino de las frecuencias asociadas a los modos propios y una densidad de frecuencias propias suficiente, elevada. La buena distribución se consigue con un buen proporcionado, con las recomendaciones que hemos visto. Y para tener una densidad buena se consigue con unas dimensiones
mínimas, ¿vale? Salas pequeñas a ciertas frecuencias nunca van a tener una densidad buena, ¿vale? Tenemos que evitar siempre tener dimensiones iguales o múltiples entre ellas. Los problemas se dan en el margen de la baja frecuencia y en salas pequeñas, esto está claro. Los modos propios o las frecuencias propias no pueden evitarse. Son las frecuencias naturales de vibración de nuestro sistema. Depende del dimensionado y del proporcionado. Dimensiones de la sala y proporciones entre estas dimensiones. No pueden eliminarse, pero pueden mitigarse con absorción. En algunos casos tenemos que explicar absorción sintonizada a frecuencias muy concretas, con resonadores sintonizados o a veces con trampas de graves, bass traps. Las esquinas son sitios adecuados para colocar la absorción, generalmente, pero también según la sala, según cómo sea esta sala, según dónde estén las fuentes sonoras y según dónde esté el receptor, pues podemos encontrar otros sitios también idóneos para colocar esta absorción de baja frecuencia, ¿vale? Y esto es una frase hecha, un poco tópica, pero es realidad. Cada sala es un mundo. Y entonces, muchas veces, para hacer algunos ajustes finales a ciertas frecuencias, sobre todo en lo que es la zona de baja frecuencia, se requiere de un ajuste empírico. Se mide la sala y se acaba de ajustar. No ya siempre con predicción y cálculos teóricos previos, sino con medidas finales de ajuste. ¿De acuerdo? Y muchas veces se tiene que realizar un ajuste electrónico también en la sala. Muy bien, pues hasta aquí la videolección de teoría ondulatoria.